Hola, hola, buenas noches. Ahora sí se escucha. ¿Sí? Dedito para arriba. Perfecto. Buenas noches, sean muy bienvenidos a nuestro querido ministerio Visión Profesional. Le damos la cordial bienvenida, qué bueno verles. Sean muy bienvenidos Miriam, Claudia, Jackson, Valentina, Francisco, Nelly y los que estamos aquí presentes. Gracias al Señor. Anuncios. Tenemos algunas cositas para contarles. Anuncios y testimonios. Tenemos algunas cositas para contarles mientras se animan a contar lo que el Señor ha hecho, algo que el Señor haya hecho en sus vidas, en nuestra vida, en este tiempo. Contarles que, animarles primeramente a que podamos asistir presencial. Yo creo que ya es tiempo de que podamos reunirnos. Dice la palabra que cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Animarles a que podamos estar presencial y bueno, los que no puedan, pues conectarse al Zoom. Otro aviso importante es que estamos en el grupo de VIP. Estamos haciendo unas duplas de oración, animarles a que se puedan inscribir, a que puedan tomar ese tiempo para que podamos orar por las cargas del ministerio y también por los líderes y para que se vayan sumando pues más personas, para que el Señor ponga esa inquietud en nuestro corazón de poder compartirles a otras personas también. Los días viernes tenemos devocional a las 7 de la mañana, también animarles a que nos podamos conectar. Los días sábados, animarles a que vengan presencial al ENFA. Hay que inscribirse con Lidia, ¿cierto, Lidia? Hay que inscribirse con Lidia, los que se animen a venir presencial. Y contarles que vamos a tener congreso. Estamos agradecidos del Señor porque habíamos orado por eso, ¿cierto? Sí, así que vamos a tener congreso, nuestro congreso íntimo, del 30 de septiembre al 2 de octubre en ASMAR, Centro Recreacional ASMAR. Tiene un valor de 65.000 para los adultos y 60.000 para los niños, así que estemos orando por el congreso y también para que el Señor pueda proveer para aquellas personas que anhelan ir y pues que el Señor nos dé la provisión, ¿verdad? Y animarles a que si hay algún testimonio que quieran dar por Zoom o por acá, acá en el ministerio. Nuestra amiga Ale viene a contarnos. Ya, yo quiero darle gracias al Señor porque, bueno, este último mes fue un poco complicado en el ámbito laboral porque la niña con la que trabajo se tomó vacaciones, 5 semanas, y me quedé solita. Entonces le quiero dar gracias al Señor porque tuve mucho trabajo, pero tuve a mi mamá que se vino a quedar conmigo esas semanas y me ayudó harto, así que le quiero dar gracias, Señor, por la vida de mi mamá, porque también aproveché de honrarla, de cuidarla. Estuvimos bien regaloneas las dos. Bueno, y lo mismo pasó que el jueves empezó a sentirse mal y el viernes ya no se pudo levantar y era porque tenía COVID. Entonces le doy gracias al Señor porque, bueno, a pesar de que le dio súper fuerte, ella es diabética, por eso la agarró como fuerte, pero gracias a Dios hoy día está más alentada, ya mañana le dan el alta. Y bueno, también se contagió mi papá, pero le doy gracias al Señor porque un Dios de tanto cuidado que yo no me contagié. Me hice el test 2 veces y no me contagié, siendo que dormía con ella y todo. Bueno, el Señor no más sabe, pero hubiera sido súper, para mí complicado contagiarme yo también porque no tenía a quién dejar en el negocio. Gracias a Dios la niña llegó hoy día y bueno, el Señor es un Dios de orden. Así que le quiero dar gracias al Señor por todos esos cuidados que tuvo, por la vida de mis papás que están recuperándose también del COVID y eso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor es un Dios un Padre amoroso que tiene en control todas las cosas, ¿verdad? Toma todos los detalles, siendo que Ale estaba solita y el Señor la guardó. ¿Alguien más que se anime a dar testimonio por Zoom? ¿Nelly? Nelita, cuéntanos. ¿No se escucha? ¿Ya? Ahora sí. Me viste a mí cuando nadie me vio. Oye, pusiste una música, una alabanza. ¿No? No.
El Señor ¿En te vio, serio? Nelita. Cuéntanos. Ay, quiero darle gracias a Dios porque el día lunes nos tocó salir muy temprano con la Pati y mi papá a su departamento porque él tenía médico, yo también tenía médico. Y la cosa es que darle muchas gracias a Dios porque en ese momento oramos como siempre antes de salir de la casa, pero el Espíritu Santo me puso que orara por la Pati. Señor, te oro por la Pati, te oro que tú la cuides, que después de todo su sentido. En el nombre de Jesús, y cuando terminó la oración, yo dije, gracias Señor. Pero contarles que a la mitad del viaje, eran como las 7:30 de la mañana, la Pati empezó a sentir mal. Se empezó a sentir tan mal que tenía ganas de vomitar. Y yo la empecé a notar que se sobaba las manos, sobaba las piernas. Yo, Patita, ¿cómo te sientes? Patita, oremos en el espíritu. Empezó a morar en el espíritu. Y faltaban como 2 cuadras antes de llegar a la casa de ella. Y empezó a orar ella. Y se pegaba en las manos. Y se pegaba en las piernas. Y yo decía, Señor, por favor, dale las cosas a la Pati. Bueno, la cosa es que logramos llegar al departamento. Y, y la Pati me dice, Nelly, me sentía tan mal que estaba que me desmayaba. Saben que yo le da tanta gracias al Señor porque el Señor le dio la fuerza a ella para seguir y poder llegar a la casa. Entonces uno ve el cuidado de Dios y la respuesta a la oración. Así que por eso quiero glorificar al Señor porque nos cuidó. Así que por eso gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí vemos también el detalle del Señor, que espero que llegaran con bien, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera dar testimonio? ¿Ya? Bienvenida. Hola, buenas. ¿Ahí se escucha bien? Ya, yo quiero dar un testimonio que no es mío, es de una tía. Y había esperado un tiempo para compartirlo porque no me sentía todavía preparada para compartirlo. Y bueno, es un testimonio que quizás todos esperamos en nuestra vida. Y los que vivimos en Cristo, en algún día, cuando llegue nuestro día de partida, quisiéramos vivirlo así. Entonces voy a proceder a contarnos el testimonio. Hace como un mes ya, hace un mes falleció un tío muy cercano. Y este tío vivía en el campo, en un lugar muy lejano, cuidando una parcela. Y hace un par de meses empezó a sentirse mal, fue al doctor y tenía un preinfarto. Entonces el doctor le dijo, amigo, cuídese porque usted está como con riesgo cardíaco, todo. Bueno, los que saben el lenguaje médico entenderán lo que involucra tener un preinfarto y todo lo que ello conlleva. Entonces mi tío se fue con licencia que no hizo mucho caso porque luego empezó a sentirse bien y siguió como llevando su vida, entre comillas normal, pero a un paso más lento. ¿Ya? Entonces ellos estaban viviendo en esta parcela donde ellos cuidan un fondo, en donde su casita está como arribita de un cerro y la casa que cuidan está abajo. Y mi tía trabaja en el fondo cuidando las casas grandes y mi tío como cuidando el terreno, los animales y esas cosas. Y mi tía bajó un día lunes, porque el fin de semana estaban como los patrones, imaginándose la situación. Bajó el día lunes a hacer las casas y le dijo, Nano, que se llama mi tío, Nano, tú un ratito más me bajas las toallas novas y un montón de cosas que eran como para terminar de limpiar. Y mi tío le dijo, ya, yo voy a ver las gallinas y hablamos un ratito más. Y mi tía lo llama como a las 11:30 y le dice, aló, Nano, ¿me podéis bajar las toallas? Y mi tío le dice, ya, bájame, ya te las bajo un ratito más. Y en eso eran como las 1:30 y mi tía dice, oye, mi Nano no llega. Ya ahora voy a ir a almorzar y voy a buscar yo las toallas. Po. Entonces subió ella a la casa y cuando llegó, encontró a mi tío hincado en la cama, pero muerto. Él ya no estaba con vida y le había dado un infarto en ese minuto solo en la casa. En ese ratito en que ella dijo, oye, qué mala voluntad mi esposo no llegó. Y llegó así como abrió la puerta, diciéndole como, oye, como no me ayudáis un poco que sea con las toallas nuevas. Y cuando no escucha respuesta, abre la puerta y lo encuentra orando. Entonces ella dice, pasaron tantas cosas por mi cabeza, como, ¿por qué lo dejé solo si yo sabía que estaba enfermo? ¿Por qué él se quedó solo? No me llamó, no pidió ayuda. Pero en el fondo lo que a ella le consuela es que él se fue orándole al Señor y ahora uno puede ver a mi tía que está viviendo su duelo en mucha paz
porque mi tía era una persona que generalmente siempre se descontrolaba, muy nerviosa, y ahora que está viviendo una situación realmente muy difícil, Dios la permitió llevarla en paz, con mucha paz. Su funeral fue con mucha paz, con mucha gente que lo quería, y lo que más recalca mi tía es que lo encontró orando. Y mi tío era una persona que siempre creyó, pero nunca asistió como un grupo, o nunca como que profesara la fe de una manera tan fuerte. Pero lo que dice mi tía es como encontrarlo orando en su último momento de vida. Entregó mucha paz a ella y bueno, a todo en el fondo de la familia. Entonces quería compartir un poco ese testimonio de mi tía, que bueno, a mí me hizo como mucho sentido, de que en el fondo entender que mi tío se fue en paz y que probablemente esté con Dios o esperando ahí. Y eso quería compartirle. que cada vez que uno le cuenta a alguien sobre Dios, o le cuenta alguna oración, o cómo uno debe hablar con el Padre, a pesar de que esas personas quizás algunos no lo profesan constantemente, pero va a llegar el día y en que mi tía lo vio y vio que él estaba como en el fondo quizás aceptando a Dios y pidiéndole que le perdonara todos sus pecados. Entonces fue una situación que mi tía nos comentó, que nos entregó mucha paz a pesar de que el momento era bien complejo. Y eso era lo que le quería compartir. Gracias, Señor. Igual vemos que el Señor es misericordioso y también tiene en cuenta de darnos esa oportunidad, ¿verdad? Y también es el que nos da la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé si alguien más se anima a dar testimonio acá. ¿Nadie? Ok. Oremos, hagamos una pequeña oración para que podamos tomar este tiempo de enseñanza. Padre amado, queremos en esta noche darte gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, que tú nos permites estar buscando tu palabra, buscando, Señor, tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus propósitos. Ayúdanos a poder fijar la mirada en lo eterno, Señor, no en estas cosas que perecen. Padre amado, abre nuestro corazón, que nuestro espíritu esté abierto a escuchar lo que hoy nos quieres hablar. Toma este tiempo, toma el tema, Señor, toma este tiempo que nos quieres hablar, Padre. Quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén. Invitamos a Daniel, que es el que nos va a compartir este tema. ¿Cómo están? Ahí sí. ¿Cómo están, chiquillos? Está medio cojo esto. ¿Les parece si abrimos la Biblia? No vamos a trabajar con PPT, nada de eso. Así que necesito, eso sí, que tengamos toda la Biblia abierta para que avancemos rápido, por favor. En honor al tiempo, vamos a trabajar en Lucas 10, para que nos vamos a ir moviendo ahí. No vamos a leer todo Lucas 10, pero vamos a ver unos versículos, pero siempre dentro de Lucas 10, ¿ya? Le voy a pedir si en Zoom, si me pueden ayudar. Les voy a dar 2 versículos que están aparte de Lucas, a ver si me pueden ayudar en el momento que venga. 2 Corintios 5:20. Claudia Gaete, si me puede ayudar después con 2 Corintios 5:20. ¿Y quién más? Nelly, si me puede ayudar después con 1 Juan 5:12, para que los tengan ahí abiertos después. El resto lo vamos a trabajar en Lucas 10, ¿ya? Vamos a poner esto aquí. Bien. Hoy día, gracias, Caro. Hoy día les vamos, durante este tiempo que estuve preparando el tema, uno sabe, el Señor siempre le habla a uno primero, ¿cierto? De lo que le tira la oreja, de las cosas que el Señor quiere hablar. El tema está referido a nosotros como obreros y a la mies. Un tema que yo creo que más de alguien como cristiano hemos escuchado varias veces, ¿cierto?
sobre que la miel es poca. ¿Se escucha bien? ¿Está muy fuerte? Don Rodrigo Pérez, por favor, si no vamos a quedar todos sordos acá. ¿Ahí sí? Despertaron, sí. Si hay alguno durmiendo, por ahí no decir nombre. Ya. Entonces, lo que les decía, había muchos cristianos que mucho tiempo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida cristiana, ¿cierto?, sobre el tema de los obreros, de la mies, que hay pocos obreros, que la mies es mucha, pero hoy día vamos a recalcar sobre lo mismo, pero quizás sobre otra perspectiva. Vamos a tomar 4 puntos sobre este tema. Lo primero que vamos a ver, si me acompañan, en Lucas 10, 16. Este es un versículo que a mí me llamó mucho la atención dentro de todo el pasaje de Lucas 10. 10, 16. Lucas 10, 16. Dice, yo tengo versión textual acá, es muy similar a la otra. El que os oye, me oye, y el que os rechaza, me rechaza. Y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Este pasaje me llamó mucho la atención porque habla sobre una implicación muy fuerte que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos. Porque al ser cristianos debemos ser obreros, ¿cierto? En la Biblia a los cristianos, a los hijos de Dios, ¿cierto?, se les llama de distintas formas, soldados, ¿cierto?, en este caso obreros. Pero hay una implicación bastante importante respecto a que somos obreros, que tiene que ver con que más allá de ser solamente obreros o cristianos que comparten de Cristo, somos representantes de Dios, ¿cierto?, embajadores, como dice 2 de Corintios. Si la Claudia me puede ayudar con 2 de Corintios 5:20. Claudia, porfa, para que lo comparemos. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Gracias, Claudia. Somos embajadores por medio de Cristo, ¿verdad? Como si Dios rogase por nosotros para reconciliar a la gente con Dios, ¿verdad? El ministerio de la reconciliación tiene mucho que ver con que al ser embajador de Cristo o al ser obreros, que es muy similar, tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con el versículo 16? El versículo 16 dice, el que os oye, me oye. Está hablando de dos partes, ¿verdad? Del que acepta el mensaje de Cristo y el que lo rechaza. Y el que os rechaza, me rechaza. Y rechaza al que me envió. O sea, si nosotros como embajadores de Cristo hablamos de Cristo y nos aceptan, no solamente están aceptando como a nosotros, sino que es algo más profundo. Si nos rechazan a nosotros, es algo más profundo. Están rechazando realmente el Evangelio. ¿Cierto? Rechazando el Evangelio. Y eso es peligroso. Es peligroso porque estamos hablando de la eternidad de las personas, ¿verdad? Entonces es sumamente importante la misión que tenemos como obreros, como cristianos, como embajadores de Cristo, el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Entonces, como primer punto, tiene que ver con la autoridad y la responsabilidad que tenemos. Primer punto es la responsabilidad que tenemos como cristianos, de ir y hablar de Cristo, de predicar a las personas de Cristo, de hablarles si ya no depende de nosotros si nos aceptan o nos rechazan. Muchas veces nosotros, no, es que esta persona, ¿qué va a escuchar de Cristo? Este compadre no tiene nada con el cristianismo, es ateo, no sé. Los estereotipos que uno tiene a veces, ¿cierto? Los prejuicios, este compadre no tiene nada que ver con... ¿Para qué? Ni siquiera le hablo de Cristo porque sé que ni siquiera me va a escuchar. Pero eso no depende de nosotros. O sea, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios habla que nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio. Tenemos que ir y compartir de Cristo a todas las personas. Como cristianos tenemos esa responsabilidad. Y ya si esa persona nos rechaza, rechaza a Cristo. Si esa persona nos acepta, acepta a Cristo. Pero nuestra responsabilidad como cristianos es hablar de la palabra de Dios, es compartir de Cristo, sea que nos acepten o sea que nos rechacen. No tenemos que poner esos prejuicios, ¿verdad? A mí me pasaba, porque como tirón de oreja, muchas veces me pasó, e incluso me pasaba muy seguido, o no sé si tan seguido, pero quizá uno antes es más prejuicioso, ¿verdad?
cuando estaba en la universidad, las zonas misioneras, ¿cierto? ¿A quién no le pasaba que uno se acercaba y decía, chuta, un grupo de 5 personas, como que no tienen por dónde? Y seguía de largo. Y se acercaba a quién, esta persona se ve más tranquila, ya a esa persona mejor le comparto. A mí me pasó muchas veces. Y bueno, y a mis compañeros de la zona misionera también, porque no hacemos esos prejuicios, ¿cierto? Esos estereotipos de que esta persona sí, esta persona no, y nosotros mismos hacemos excepción de personas. Pero la palabra de Dios nos llama a que no es así, a que tenemos que hablar de Cristo a quien sea. No depende de nosotros si nos aceptan o nos rechazan. Pero la implicancia de que si lo aceptan o lo rechazan es súper profunda. Tiene que ver con la eternidad, ¿verdad? Entonces la responsabilidad que tenemos es muy grande, porque somos embajadores de Cristo. Somos embajadores, entonces tenemos que ir y predicar a Cristo, el ministerio de la reconciliación. En Lucas 10, del 8 al 11, lo voy a leer acá, dice, y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, primer grupo, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que hay en ella y decidles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, el segundo grupo, saliendo a sus plazas decid, aún el polvo que se nos pegó a los pies de vuestra ciudad nos lo sacudimos contra vosotros, pero sabed esto, el reino de Dios se ha acercado. Si ustedes se fijan en estos dos grupos de personas, está hablando de las ciudades, ¿verdad? Los que reciben, al final dice y decirles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero después dice, y los que no reciben, igual díganle, sabed esto, una advertencia, el reino de Dios se ha acercado. En los dos pasajes o en los dos versículos habla de lo mismo, el reino de Dios se ha acercado. Sabemos que cuando nosotros queremos llamar la atención escrito, lo ponemos en mayúscula, en rojo, entre comillas, etcétera, ¿cierto? En la época bíblica, cuando se escribió el texto, lo que se hacía era repetir la palabra o repetir la frase, ¿cierto? Redundar en lo mismo. En este caso está redundando en que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Lo repite. En 3 versículos lo repite 2 veces. Quiere decir que le está dando énfasis a algo, a que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Tiene que ver con lo que les decía hace un rato, que finalmente tiene que ver con que nosotros debemos predicar el reino de Dios, ¿cierto? Hablar del reino de Dios, el reino de Dios se ha acercado. Tanto las personas que lo reciban o tanto que lo rechacen o que no reciban el mensaje, aún así debemos advertirles. Porque ya va a ser responsabilidad de ellos. Mira, algún momento de tu vida te compartieron de Cristo. No va a haber excusa, ¿verdad? La Biblia dice que nadie después va a tener excusa. No, es que yo nunca supe. Pero ese yo nunca supe, alguien le tiene que decir. Y ese alguien somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros como cristianos, somos obreros. Por lo tanto, debemos ir a toda persona y hablarles de Cristo. Hablarles de Cristo. Por lo tanto, el segundo punto, que no debemos tomarlo a la ligera. No lo tomemos a la ligera. Primera de Corintios 12, 15, dice, 10 del 2 al 15, perdón, versículos 12, 15. Os digo que en aquel día será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Por qué? Porque rechazaron el Evangelio. Capítulo 10, versículo 2 al 15. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, haría tiempo que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás exaltada hasta el cielo? Hasta el Hades serás abatida. Aquí está hablando el contexto de ciudades, ¿verdad? En el general, ¿verdad? Dentro de estas ciudades probablemente sí hubo gente que aceptó el mensaje, el evangelio, pero en lo general estas ciudades rechazaron a Cristo. Y la consecuencia es sumamente clara, o sea, Sodoma y Gomorra no es nada comparado con lo que le va a pasar a estas ciudades por haber rechazado el mensaje de Cristo. O sea, dice que tú, Capernaum, vas a ser directo al infierno, al Hades, en griego, ¿verdad? Directo al infierno, o sea, te vas a ir perdido por rechazar a Cristo. O sea, la eternidad está en juego y depende de estas personas claramente. Pero para que estas personas puedan decidir, debemos ir nosotros, como obreros.
Debemos ir como obreros. Por lo tanto, no podemos tomarlo a la ligera, un día sí, un día no. Yo confieso que, claro, muchas veces como, oye, ¿sabes qué? Me alata ir a evangelizar, o ni siquiera ir a evangelizar a un punto como una actividad, sino que, como hemos visto, el tema de levantar células, el tema de compartir de Cristo en nuestras relaciones, ¿verdad? Muchas veces es más efectivo compartir de Cristo a una persona que conocemos y que vamos a seguir conociendo y que tenemos relación con ellos siempre, a una persona que conocemos una vez y no la vemos más, ¿verdad? Muchas veces es más efectivo. Pero el tema es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo eso o estamos poniendo excusa? No, es que la pandemia, no, es que la delincuencia, es que tantas cosas, pero finalmente son excusas, porque la responsabilidad es grande. La responsabilidad es grande de nosotros como hijos de Dios, de que está en nuestras manos en que la gente escuche, ¿sí? Obviamente todo depende del Espíritu Santo y de Dios, ¿verdad? De que Dios guía a las personas a nuestro camino muchas veces, está bajo su voluntad, pero obviamente el Señor puede levantar a piedra, ¿verdad? Como dice su palabra, pero el tema es que estamos dispuestos nosotros estamos dispuestos a ir a compartir de Cristo y salir de nuestra comodidad. Yo confieso que muchas veces me ha pasado que no estoy dispuesto. Y es algo que el Señor me ha hablado en este tiempo porque, claro, el tema de la comodidad, de chuta, estoy más tranquilo en mi casa o no sé qué. Pero ¿y qué pasa con las personas que conozco, que son mi amigo, mi ex compañero, mi ex colega, etcétera, etcétera, etcétera? Con ellos tengo relación y ¿por qué no le hablo de Cristo ahora? Hay que hacerlo. ¿Ah? Claro. Entonces el tema es que hay que hacerlo. ¿Qué pasa si nosotros no hablamos de Cristo? ¿Quién lo va a hacer? En la misericordia de Dios probablemente también levanta a otras personas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros? Recuerden que nosotros tenemos que rendir cuentas también, en nuestra responsabilidad. Nelly, si estáis por ahí, o si me puede ayudar con 1 Juan 5:12. Si no, Miriam, si me puede ayudar tú. 1 de Juan 5:12. Porfa, Miriam. Esto tiene que ver con la consecuencia de rechazar a Cristo. Finalmente, la implicancia que nosotros vemos en el texto, ¿verdad? Que el que rechaza a Cristo, su eternidad está en el infierno, finalmente. Se va a perder. Es una responsabilidad súper grande. Nosotros ya lo tenemos como frase y cliché muchas veces, entonces como que no le tomamos mucho el peso ahora. ¿Se han dado cuenta que cuando repetimos muchas veces algo, como que lo asimilamos tanto que ya pierde su valor muchas veces? Pierde el significado tan fuerte que tenía porque ya lo tenemos tan asociado que, ya sí, el infierno. Porque ya lo hemos escuchado tantas veces, pero realmente es sumamente importante saberlo. Miriam, si me puede ayudar. Está ahí muteada. No te está escuchando, espera. Rodrigo. Está ahí muteada, Miriam. A ver, prueba Miriam ahora. Paciencia, no te estás escuchando, pero sigue hablando para cachar si te escucháis. ¿Nada? Nada. A ver, Miriam, habla ahora. Porque están probando acá con el audio para que te escuches. Para que, a ver, habla. Tranquilo. A ver, Nelly, habla tú. Para ver si se escucha. Desmuteate. Esto es estar en vivo. No, tampoco, ya. Somos nosotros. Somos nosotros que no son ustedes. Somos. No eres tú. Soy yo. Ya, no importa. No. Dale, ¿quién tiene? Sí, que alguien me pueda ayudar. 1 de Juan 5:12, por favor.
El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Gracias, Caro. ¿Qué versículo más claro? El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, o sea, se condena en el infierno. Entonces nosotros tenemos esa gran responsabilidad de compartir de Cristo para que esas personas puedan aceptar a Cristo y tener la vida. Pero sabemos que si esas personas no aceptan a Cristo, rechazan el Evangelio, no tienen la vida. O sea, si mueren se van al infierno. Esa es una gran responsabilidad que tenemos. Por lo tanto, tenemos que atrevernos a hablar de Dios, a hablar del Evangelio, del reino de Dios, ¿cierto? Pero el Señor no nos va a tirar así. De hecho, dice que nosotros somos, en el versículo 3 dice que Él nos envía como cordero en medio de lobos, ¿cierto? Pero no nos manda indefensos. Él nos capacita. Nos capacita. Si vamos al versículo 19 del capítulo 10, dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y el poder del enemigo, y que nada os dañe. Este versículo es súper claro, súper potente, porque claramente en el contexto, ¿cierto? Está hablándole aquí a los 72, está hablando a parte de sus discípulos, ¿verdad? Pero esto también aplica a nosotros como cristianos, ¿verdad? Porque nosotros, cada uno de nosotros como cristianos tenemos al Espíritu Santo. En nuestras arras tenemos poder de Dios. El poder de Dios, Él nos capacita. Por lo tanto, este versículo claramente puede aplicar a nosotros. He aquí hoy doy potestad, el poder de hollar serpientes y escorpiones, el poder del enemigo y que nada os dañe. El contexto de este versículo está anterior a este, que tiene que ver con los endemoniados, ¿verdad? Los discípulos que enviaron los 72 que fueron, decían: Señor, hasta los demonios se nos someten. O sea, están asombrados porque iban a gente endemoniada y la liberaban en el nombre del Señor, y se asombraban ellos mismos, decían, o sea, hasta esto podemos hacer en tu nombre. O sea, era la capacidad que tenían ellos y que tenemos nosotros como cristianos, de poder incluso liberar demonios en nombre del Señor, ¿verdad? Y ellos se asombraban y el Señor les decía: pero tranquilo, no bajen las revoluciones y no se alegren de esto, alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero esto habla de que hay evidencia de que sí, nosotros tenemos el respaldo de Dios para poder ir y evangelizar. Tenemos el respaldo de meternos a un grupo de personas que nosotros pensamos que no pueden escuchar de Dios. Vamos y hablamos, y después, ¿cuántos testimonios hemos escuchado de que, oye, sé que el Señor me sorprendió porque estábamos evangelizando y no tenía idea que quizás estas personas, el Señor me sorprendió, estas personas todas recibieron a Cristo? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? De que, oye, esta persona recibió a Cristo y yo por mí ni siquiera lo hubiese compartido. Muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana, yo creo que más de alguno ha escuchado algo así. Porque es el Señor que nos capacita, el Señor que nos da el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Para ir, para derribar fortaleza, etcétera, etcétera. Todos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Pero es porque somos capaces. ¿Pero por qué? Porque no es nuestra fuerza. Porque vamos con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos esa fortaleza, ¿verdad? Tenemos esa capacidad de ir y hablar de Cristo y que esas personas también se puedan convertir. Pero necesitamos atrevernos, necesitamos tirarnos a la piscina, necesitamos salir de nuestra comodidad. Tirón de oreja para mí primeramente y para el resto al que le quema el zapato, ¿verdad? Pero tenemos que ir. Porque es una responsabilidad muy grande, muy grande. Y por último punto, que es uno de los versículos más conocidos, que tiene que ver con que lamentablemente es una realidad, somos pocos. Es una realidad que vivían en el tiempo de Cristo, que es donde se escribió esto, ¿verdad? Lucas 10, ya eran pocos obreros, y eso se va a seguir manteniendo. El cristianismo, en comparación con la humanidad, con la cantidad de personas que hay en el mundo, son un porcentaje muy bajo. Somos pocos. Y dentro del cristianismo, aún así, hay muchos que no se atreven a hablar de Cristo. Son infiltrados ahí, están, ¿cierto? Secretos, agentes secretos, cristianos secretos, que nadie sabe que son cristianos. Somos pocos los obreros. Pero ¿qué demanda el Señor de nosotros? ¿O qué nos enseña el texto? Es que de nosotros depende, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que hacer nosotros si somos pocos? De nosotros depende solamente el ir a la presencia de Dios y rogar al Señor.
Eso dice el versículo 2. Dice, y les decía, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Pero qué les dice? Rogad pues al Señor de la mies. Nosotros debemos rogar. Eso es lo que nos toca a nosotros. Recuerden que estamos ante el Rey de Reyes. Por lo tanto, lo que debemos hacer es ir ante la presencia de Dios y rogar, Señor, falta gente. Señor, levanta obreros, levanta gente, motiva, levanta, aviva, ¿cierto? Pero es muy importante aquí el ministerio de la oración, de la intercesión, el clamar, el rogar. ¿Cuánta gente aquí clama, ora, intercede por otras vías que en lo secreto? No es necesario que todo el mundo sepa, ¿cierto? En la intimidad. Pero Señor, levanta más gente en lo íntimo, que nadie sepa, pero que estén rogando. Señor, levanta más obreros, porque es necesario levantar más obreros. Es triste la realidad, pero es así. ¿Cuánta gente se está perdiendo allá afuera? Porque no hay nadie que les predique de Cristo, nadie les habla de Cristo. Muchas veces, yo he escuchado varios ejemplos de que al final, oye, pero... Y tiene un concepto raro, ¿cierto? Como que no, si yo me crié en una iglesia, mis papás eran cristianos, o mis tíos eran cristianos, eran evangélicos, y bla, 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 y tú les preguntas del evangelio si saben algo, o de Cristo, y no tienen ni idea. Tienen un Dios a su imagen y semejanza. Y con eso van a morir si es que nadie les comparte de Cristo. Y según ellos, van directo al cielo. ¿Por qué? Porque vivieron en una iglesia, en una familia cristiana. Pero debemos advertirles, vas directo al infierno. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Debemos ir y advertir a las personas. Es un tema que, no sé, como les decía al principio, hemos escuchado varias veces el tema de la mies, de los obreros, pero a veces quizás, no sé, no le tomamos tanto el peso de que realmente nosotros tenemos que hablar de Cristo. O sea, si la persona, mi compañero de pega, por algo el Señor me puso, ¿no es cierto? Sabemos todos que Dios nos pone en trabajo, Dios nos pone jefe, Dios nos pone gente en el camino cuando salimos, etcétera, etcétera. Pero es por algo, no es para que, sí, lo conocí, buena onda. Es para que les compartamos de Cristo. O sea, el Señor te va a tener en un lugar hasta que les compartáis de Cristo, y si ya no servía ahí para compartir de Cristo, entonces te va a poner en otro lado, probablemente, no para que sigas ganando plata, sino que es para que les compartas de Cristo. ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Por lo tanto, esa es nuestra responsabilidad. O sea, es para que nos examinemos, ¿cierto?, a la luz de la Escritura, y nos examinemos y nos preguntemos, a ver, aplicaciones muy sencillas, pero muy prácticas, ¿cierto? Muy puntuales del día a día. O sea, a ver, ¿yo estoy trabajando? Sí. ¿Dónde estoy trabajando? En esta oficina. ¿Cuántos somos? 5. De esos 5, ¿le he compartido a los 5 o nadie sabe que soy cristiano? Si nadie sabe que soy cristiano, o una vez hace 2 años les compartí a una persona y de ahí nunca más, entonces es una alerta para nosotros. Porque no estamos siendo embajadores de Cristo entonces. Estamos quedándonos calladitos. O quizás no en el trabajo, quizás en otro lado, en nuestra familia, nuestros primos, nuestros tíos, ¿cierto? ¿Cuántos tenemos otras familias quizás grandes, no sé, y somos bien familiares, o amigos, o ex compañeros, y tenemos relaciones con ellos, ¿cierto? Nos juntamos o conversamos con ellos, ¿y a cuántos de ellos le hemos compartido de Cristo? A ninguno. Entonces tenemos que movernos, ¿cierto? O quizás le hemos compartido a todos. Entonces sigamos compartiéndole, sigamos hasta que, ¿cierto? Dice por ahí en Pedro que incluso persuadiendo para que crean en el Evangelio. Pero no depende de nosotros, ¿cierto? O sea, más allá de compartir, no depende de nosotros si al final ellos entregan su vida a Cristo o no. Si ellos creen, ¿verdad? Eso ya no depende de nosotros, pero sí nosotros vamos a estar tranquilos en que ya, Señor, hice mi pega, les compartí de ti, ahora ya no depende de mí, ¿cierto? El Señor es el que añade más gente a su iglesia, ¿verdad? Pero es para que lo pensemos, que lo reflexionemos, ¿verdad? Y para que oremos al Señor para que levante más gente que vaya a la mies, porque ya la gente está lista
para recibir, para escuchar, pero no hay tantos obreros para ir y hablar. Entonces, eso es como el tema de hoy, lo que el Señor quería hablarme a mí y que les comparto a ustedes también. En Lucas 10, para que, bueno, en verdad es todo Lucas 10, para que si los que quieran profundizar un poquito más, hasta el versículo 20. Del 1 al 20, Lucas 10 del 1 al 20 habla sobre esto. Eso, chiquillos. Para terminar, no sé si alguien quiere decir algo o oramos para terminar. No sé si en Zoom se escucha todavía, se puede hablar. O si no, oramos nomás. ¿Alguien quiere decir algo aquí? ¿O terminamos? ¿Eli? ¿No? Sí, no se va a escuchar. Ya, oremos entonces. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque eres tú, Espíritu Santo, quien habla. Eres tú, Espíritu Santo, quien nos habla en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, te pedimos perdón, Dios, porque muchas veces no hemos estado a la altura, Señor, no hemos ido como obreros. Muchas veces, Señor, hemos dejado pasar el tiempo, hemos estado más cómodos y preferimos la comodidad, Señor, antes de ir y hablar de ti. Perdónanos, Señor, porque, Señor, cuántas veces hemos dejado pasar personas que quizás tú nos pusiste en el camino y nosotros no hicimos los lesos y no les hablamos de ti. Señor, aún así te pedimos por esas personas, ten misericordia de ellos, Dios. Te oramos, Señor, para que tú levantes más gente, más cristianos, más obreros, Señor. Te rogamos, Señor, para que tú levantes obreros dispuestos, Señor, a ir a esas personas, a la mies, Señor, que ya está lista. Señor, enséñanos y danos, Señor, ese espíritu, Señor, de responsabilidad, ese sentido de responsabilidad, Dios, de tomarle el peso a la evangelización, al evangelio, Señor, a que realmente algo de vida o muerte, así, Señor, de vida o muerte. O sea, el que no acepta el evangelio, no cree en ti, Señor, se va al infierno. Señor, cuánta gente hay ahí afuera que se está perdiendo, que se está yendo al infierno, Señor, y pensando que no, que está todo bien, que su vida está bien, tienen un Dios a su medida, Señor, pero no hay nadie que vaya y les diga la verdad. Señor, levanta gente, Dios. Por favor, te clamamos, Señor, para que tú levantes gente, aún en este ministerio, Señor, que avives nuestro corazón, que avives nuestro espíritu, Dios. Señor, vuelve a levantarnos, vuelve a usarnos, a hablar a través de nosotros, Dios. Señor, que nosotros quedemos sorprendidos de cómo tú nos usas, Dios, así como esos 72 se sorprendían de que hasta los demonios se sometían, Señor, que así nosotros nos sorprendamos del poder que tú pones, Señor, que tú actúas a través de nosotros, Dios, por favor, con el solo propósito de que esas personas te conozcan. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú permites que hoy día estemos acá. Gracias, Señor. Guarda nuestra vida, nuestros corazones. Señor, que no nos apartemos de tu camino. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Para ti toda la gloria y la honra, Señor, y guarda nuestro regresar a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. ¿Se oye? No, sí. Gracias, Señor. Finalmente no se trata de nosotros, se trata de Cristo y de la salvación y de la vida eterna de amigos, de conocidos, de familiares, ¿verdad? Y entonces que el Señor nos inquiete, que esto quizás sea un llamado de atención para que nosotros podamos finalmente tomar el peso que amerita poder compartir a otras personas acerca de la salvación. Y mientras Daniel hablaba, recordaba Romanos 10:14, que dice que ¿cómo irán si nadie les predica? Cuán preciosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación, ¿verdad?
Así que gracias, Señor, por este tema que nos inquiete a compartir a muchos. Gracias, Señor. Tenemos acá a Connie Díaz, que forma parte desde muy poco pasó del MUP al VIP, y queremos saludarla porque estuvo de cumpleaños. Gracias, Señor, por la vida de Connie Díaz. ¿Le podemos cantar? ¿Sí? No. Queremos saludarte, Connie, que Dios te bendiga. ¿Mm? Claro, bienvenida a nuestro ministerio y gracias, Señor, por tu vida, que el Señor te bendiga. No sé si quieres dar gracias al Señor por haberte dado, por estar aquí, por haberte regalado un año más de vida. Creo que vamos a darte un pequeño obsequio. Te vamos a cantar. Sí. Gracias, Señor. No, sí. Eres una hija de Dios, así que hay que celebrar, ¿verdad? Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te bendiga y te guarde. Su rostro sobre ti y tenga misericordia, Señor. Su rostro te conservará. Eso, gracias, Señor. Les animamos a que podamos venir presencial y nos sigamos conectando. Así que hasta la próxima semana. Dios les bendiga.